Segundo domingo de Cuaresma. Del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 9, versículos del 1 al 9. En aquel tiempo Jesús llevó a Pedro, a Santiago y a Juan. Subió con ellos solos a una montaña alta y se transfiguró delante de ellos. Sus vestidos se volvieron de un blanco deslumbrador, como no puede dejarlos ningún batanero del mundo. Se les aparecieron Elías y Moisés conversando con Jesús. Entonces Pedro tomó la palabra y le dijo a Jesús: Maestro, qué bien se está aquí. Vamos a hacer 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Estaban asustados y no sabía lo que decía. Se formó una nube que los cubrió y salió una voz de la nube: Este es mi Hijo amado, escuchadlo. De pronto, al mirar alrededor, no vieron a nadie más que a Jesús solo con ellos. Cuando bajaban de la montaña, Jesús les mandó: No contéis a nadie lo que habéis visto hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos. Esto se les quedó grabado y discutían qué querría decir aquello de resucitar de entre los muertos. Palabra de Dios. Se transfiguró delante de ellos. Este es mi Hijo amado, escucharlo. En este segundo domingo de Cuaresma, hermanos, la liturgia nos presenta la escena de la transfiguración para decirnos que también a nosotros, tras haber seguido a Jesús en su caminar hacia el Calvario, nos espera la gloria que Él mostró a sus apóstoles. Con la Cuaresma iniciamos un camino en el que se nos hace más presente la cruz, pero cuyo último destino será la gloria de Jesús y también la nuestra. La lucha contra las tentaciones y el mal a la que se nos invitaba el pasado domingo debía ser tarea primordial en nuestro caminar. Hoy se nos asegura que la lucha contra el mal nos conduce a la vida y termina con la victoria y la glorificación. Sabemos además que en esa lucha no estamos solos, sino que Dios la comparte con nosotros, ayudándonos con su gracia. Abundando en la lectura, podríamos decir que con su transfiguración, Jesús trató de confirmar la débil fe de los apóstoles antes de lo que iba a suceder en Jerusalén, de lo cual les había hablado el día anterior y ellos no habían comprendido nada. Al iniciar la Cuaresma, también nosotros como los apóstoles somos invitados a seguir a Jesús por el camino que lleva a Jerusalén y termina en el Calvario. O sea que se trata de tomar la cruz, llevando una vida cristiana mucho más exigente, algo que también nosotros nos cuesta comprender, sobre todo, hermanos, si en nuestra vida reina la ley del menor esfuerzo o, lo que es peor, una estéril pereza. No podemos olvidar que al final de la transfiguración, Dios Padre dice a los apóstoles y en ellos a nosotros: Este es mi Hijo amado, escuchadle. Hemos de tomar conciencia de que Jesús ha sido proclamado solemnemente Maestro universal, porque Él es el camino, Él es la verdad, la vida, el único Maestro. Y en Él, sin que tengamos necesidad de portento alguno, de un milagro, tenemos que confiar plenamente y pedir en todo caso, como hicieron los apóstoles cuando no entendían lo que les decía: Señor, aumentanos la fe. Dios, que había hablado de muchas maneras por medio de los profetas, habló finalmente por su Hijo. Lo que Él dice o enseña es revelación, y en su magisterio se dirige a todos: escuchadle. Una de sus primeras enseñanzas se centra sobre el misterio de la cruz, que va estrechamente ligado al triunfo de la resurrección, es decir, la intención de Jesús es establecer un vínculo entre sufrimiento y muerte por una parte y gloria y resurrección por otra. Esto es lo que sus apóstoles se resistían tercamente a comprender, y esto que sigue siendo misterioso.
y se niega a aceptar con frecuencia la inteligencia humana, es lo que enseña Jesús. Porque, hermanos, la perspectiva cristiana no termina en el supuesto fracaso del viernes, sino en los esplendores del domingo de resurrección. Pero para llegar al domingo hay que pasar por el viernes. Y lo tenía muy bien asimilado las primeras comunidades de creyentes en aquellas dos palabras que son todo un programa de vida, que dicen, por la cruz a la luz. De momento, pues los discípulos no estaban preparados para comprenderlos, ni siquiera con aquella maravillosa experiencia de la transfiguración de Jesús. Y por eso les prohíbe revelar la visión hasta que Él resucitara de entre los muertos. Entonces sí comprendieron todo, y será este uno de los puntos importantes a la hora de predicar sobre lo que hizo y dijo Jesús. Efectivamente, ahí está Pedro en una de sus cartas, aludiendo a aquella maravillosa experiencia para fundamentar la veracidad de su predicación. No nos fundábamos en fábulas fantasiosas, dice, cuando os dimos a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, sino en que habíamos sido testigos oculares de su grandeza, porque Él recibió de Dios Padre honor y gloria, cuando desde la sublime gloria se le transmitió aquella voz: Este es mi Hijo amado en quien me he complacido. Y esta misma voz transmitida desde el cielo es la que nosotros oímos estando con Él en la montaña sagrada. Palabra de Dios. Por su parte, hermanos, pues el evangelista San Juan nos dejará el recuerdo de aquellos momentos vividos por Él. En ese versículo del Evangelio que dice: hemos visto su gloria, gloria como de unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y también en su primera carta, cuando nos dice: lo que hemos visto con nuestros ojos y palparon nuestras manos, os lo anunciamos. Repetimos, hermanos, Jesús es el Maestro, el enviado de Dios. Es Él en quien nosotros creemos, a quien seguimos, a quien escuchamos en cada Eucaristía, donde en la primera mesa, la de la palabra, se nos comunica primero como Maestro, para dársenos después como pan y vino de Eucaristía. Es cierto que en la misa no asistimos a un milagro visible de transfiguración que nos anime, pero sí se nos da el sacramento, invisible pero real y eficaz, de donación que Jesús nos hace de sí mismo como palabra y como pan eucarístico. Deberíamos saber descubrir en esta pequeña experiencia de la celebración eucarística la luz y la fuerza, el viático, alimento para el camino hacia el cielo, que quiere darnos el Señor resucitado para nuestro camino de cada día. Muy amables hermanos, muchas gracias y que Dios los bendiga.